Hola, hoy día vamos a hablar de las construcciones formadas por dos sustantivos. Uno que es el sustantivo núcleo principal y otro llamado sustantivo en aposición. Históricamente estos sustantivos siempre han llevado su acompañante, el sustantivo en aposición en forma singular. Por ejemplo, coches cama, departamentos piloto, radio reloj. Tenemos, por ejemplo, hombres rana, sofás cama. Pero ¿qué sucede si quiero en algún contexto utilizar el segundo sustantivo, el sustantivo en aposición, en forma plural? Bueno, probablemente hayas visto uno de los más comunes, o una de las combinaciones más comunes de esta construcción, palabras clave. Esta, sintagma nominal, esta combinación se utiliza en los resúmenes en papers o artículos científicos. Y entonces el primer sustantivo palabras se pluraliza cuando es necesario y el segundo en oposición siempre se mantiene invariable. ¿Cuándo puedo entonces pluralizar el segundo? Bueno, esto no es una necesidad, es solo una opción. Si quieres pluralizar el segundo sustantivo, solo lo podrás hacer si, utilizando el verbo copulativo ser entre el primer y segundo sustantivo, te genera una oración coherente y lógica. Veamos. Si yo digo, por ejemplo, las palabras son claves y la construcción de esa oración tiene sentido, entonces puedes decir palabras claves. Si dices países miembro de la Comunidad Económica Europea y luego creas una pequeña oración con el verbo ser y dices los países son miembros de la Comunidad Económica Europea, formando una especie de adjetivo, entonces sí puedes utilizar el sustantivo en aposición en plural y puedes decir, si lo estimas conveniente, los países miembros. Igual puedes mantener la tradición española y decir países miembros. ¿Qué sucede con aquellas combinaciones en que al crear esta oración con el verbo ser me produce un significado extraño? Por ejemplo, hombres rana. ¿Los hombres son ranas? No. Podemos poner otro verbo. Parecen ranas, actúan como ranas, se visten como ranas, tienen habilidades de una rana, pero no son ranas, por lo tanto no funciona. O coches cama. ¿Los coches son camas? No. Los coches tienen proveen camas, pero no son camas. En esos casos, mantén el singular. En las construcciones formadas por dos sustantivos que constituyen una unidad léxica, en las que el segundo de ellos modifica al primero como si se tratara de un adjetivo, normalmente solo el primer sustantivo lleva marca de plural. Horas punta, bombas lapa, faldas pantalón, ciudades dormitorio, pisos piloto, coches cama, hombres rana, niños prodigio, noticias bomba, sofás cama. No obstante, hay casos en que el segundo sustantivo puede adquirir un funcionamiento plenamente adjetivo y adoptar también la marca de plural, como es característico en esta clase de palabras. Normalmente esto sucede cuando el segundo sustantivo puede funcionar con el mismo valor, como atributo del primero en oraciones copulativas. Esta es la razón de que pueda decirse estados miembros, países satélites, empresas líderes, palabras claves o copias piratas, pues son posibles oraciones como esos estados son miembros de la Unión Europea. Estos países fueron satélites de la Unión Soviética. Esas empresas son líderes en su sector. Estas palabras son claves para entender el asunto. Las copias requisadas son piratas, es decir, tanto palabras clave o copias pirata como palabras claves o copias piratas son expresiones posibles y correctas. En el primer caso, clave y pirata están funcionando como sustantivos en aposición y no adoptan la marca de plural. En el segundo, están funcionando como adjetivos plenos, con el sentido de fundamental en el caso de clave y de ilegal o no autorizado en el caso de pirata. De ahí que adopten la marca de plural en consonancia con el sustantivo plural al que modifican.